Cuando nosotros estamos haciendo, le extendimos la invitación a Arnubia, a Margarita y a Giovanni, por cosas de Dios, los tres se emocionaron y dijeron, me encanta ese texto, me encanta. Y uno me dijo que de hecho lo había estado estudiando hace poco. Entonces yo quisiera preguntarles antes de entrar en materia con las preguntas que yo tengo hechas, ¿qué es lo que tanto les fascina de este texto? Bueno, es emocionante porque este es el antes y el después de Pablo. Es el momento bisagra, el momento que parte en dos la historia de este hombre. No sé, dos cosas. Una, del Antiguo Testamento tengo como un personaje favorito que es Caleb, porque fue un joven que creció y desde joven confió en el Señor y cuando llegó a muy anciano aún decía tener fuerzas, energías para seguir guerreando y peleando o para los que lo pusieran. Entonces es como muy diciente. Y del Nuevo Testamento, Ananías, por dos razones. Una, porque me imagino que con ese nombre era un anciano, porque ningún joven se llama Ananías, eso no existe. Y lo otro, porque son de esos personajes que lo ponen a uno a pensar, ¿qué pasaría con Ananías? O sea, cómo fue su conversión, después del encuentro con Saulo, qué más hizo, porque no hay absolutamente nada más. Está ahí, se relaciona en estos 10 versículos, tuvo un rol fundamental, conversó directamente con el Señor Jesús, se le apareció el Señor Jesús, le obedeció y tiene ese encuentro con un discípulo que es Pablo, o sea, y que en ese momento era la CIA. Sí, claro. Todos creían que era la CIA. O sea, es un personaje que de alguna manera es fuera de serie, pero uno queda como que pensemos qué pasaría con él, le da uno como para eso de soñemos. Bueno, buenas noches. Y cuando pienso en el texto, a mí siempre me desafía pensar este capítulo pensando precisamente en Ananías, por el hecho de que uno está como muchas veces supeditado a darle el centro de atención a Pablo. De hecho, el capítulo se encarga es la historia de Pablo frente a los sucesos que acontecen digamos, a él directamente, ¿no? Entonces, para mí es especial acercarme a este texto pensando en Ananías, por lo que una de las cosas que cita don Arnubio, porque es un hombre que surge ahí, pero también por lo que dice Pablo de Ananías más adelante, y es lo que la Biblia dice de Ananías. Básicamente dice que es un hombre piadoso conforme la ley, y que los demás cristianos dan buen testimonio de él. Para de contar. Entonces eso me parece muy especial, el hecho de que podríamos decir un cristiano de a pie, un común y silvestre, un creyente más. Creo que pensando en esta historia y tratando de imaginar un poco, uno pensaría un hombre como Pablo, pues que Pedro vaya y haga el asunto porque Dios sabía quién iba a ser, ¿no? Y yo como que hago el paralelo pensando en cuando Pablo llama a Timoteo, ¿no? O sea, tú joven y viene un hombre que Dios está usando y que está marcando la historia de la iglesia, pero llega un NN que lo que sabemos de él es que los demás dicen, no, él sí es creyente, es muy juicioso, él lo vemos en la sinagoga, él vive conforme a la ley, sí, ese es el que vino, y ya. Entonces eso me parece como interesante, me parece de alguna forma un poquito de humor negro de nuestro buen Dios para tratar el corazón de Pablo en medio de todo lo que hizo en este contexto. Muchas gracias. Ahora, ustedes abordaron ese asunto del personaje de Ananías en esta narración y yo creo que una pregunta obligada allí es, pues, uno, ¿cómo entiende, ¿no? ¿Cómo lee esa reacción inicial de Ananías? Porque mencionaron, no, pues ya era cristiano, ¿no? Y se le pide esto y responde lo que respondió. Uno cómo puede entender eso en este asunto de tener que perseverar en la gracia. Bueno, es saber que Dios está al control, pues recordarlo en ese momento. Quienes vivimos
de cerca la época de los 80s en Medellín, que fue una Yo época no. tan dura. Que no se confunda, que no se O sea, confunda. comenzó en los 80s, pero fue fuertísima en los 90s, cuando entonces que a uno le dijeran, no, es que él es el sicario del combo. Estamos orando por el hijo de doña Guillermina para que venga el evangelio porque él está de sicario. Esas eran oraciones para uno, o sea, nosotros que vivimos esa guerra de ese momento, eran oraciones que uno decía, ay no, que no vaya a venir ese muchacho. O sea, como que sí, Señor, que se convierta, pero que no vaya a venir. Y era asustador, ¿cierto? Pero porque estábamos inmersos en un momento Claro. tan conflictivo. Entonces, yo digo, Señor, si tú nos llamas a cualquiera de nosotros comunes como Ananías y nos dices, ve donde de pronto el chico que expende drogas en la universidad, o de pronto la amiga prepago que está llamando a otras amigas a que vengan y hagan parte, ¿cierto? Ay, no, amor, discipulando, no. O no sé, ¿cierto? O el compañero maluco del salón, ¿cierto? Señor, ¿qué haría yo? Uy, señor, ¿dónde es? No, el más boleta, no, donde el más rumbero, donde no, este que es mero traficante, señor, no. Entonces me parece tan genuina la respuesta de Ananías, decir, ay, señor, pero es que usted sí ha escuchado, ¿cierto? Usted sabe que él es malito. Entonces es muy genuina, muy espontánea, muy honesta, muy linda, muy del corazón, siendo muy sincero con Dios y entendiendo que Dios es soberano y que está en sus manos. Entonces es perseverar en esa gracia. Él sabía que Dios le estaba mandando, el Señor sabía, o Ananías sabía que Dios lo iba a acompañar. Yo quiero como aportar un poco, y es de pronto para contextos, los que no se han acercado mucho a este capítulo, y es pensar quién era Pablo, ¿no? Pablo en el capítulo 26 dice quién era antes en su presentación del testimonio ante Roma, y él está diciendo que él perseguía a cristianos para llevarlos a la cárcel y que estaba autorizado, pensemos en términos como extradición, porque Jerusalén estaba más o menos a 300 kilómetros de Damasco, y él se desplazó hasta allí precisamente a perseguir cristianos, entre paréntesis, a perseguir personas como Ananías, ¿no? O sea, iba por un hombre como él era el perfil, este es el que yo necesito. Y entonces Dios en sus ocurrencias hermosas hace esto de decirle, hermano, Ananías, levántate y ve a todo lugar con tanta precisión, con todas estas instrucciones. Yo creo que estos detalles de las instrucciones y cómo logra Ananías interactuar con Dios, que parece mucho como cuando vemos el llamado de Moisés en Éxodo, que es más una conversación que una orden contundente. En Jonás hay una orden contundente, aquí hay una conversación, y Dios permite esta conversación, yo creo que para hablarnos también a nosotros un poco de, hey, yo soy soberano, ¿no? Ananías no se iba a perder. Ananías sabía que era en la calle que estaba llamada a la derecha, que preguntara por la casa de Judas y que ahí iba a haber un hombre que era Pablo de Tarso, o sea, Saulo de Tarso. Y este hombre estaba orando, o sea, más descripciones, mejores coordenadas no podía tener. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios en su soberanía estaba gestionando, estaba esgrimiendo, estaba trazando todo esto que hoy juntos leemos. Y yo creo que eso nos invita a permanecer en la gracia. Permanecer en la gracia cuando reconocemos el atributo de Dios, que en medio de nuestras realidades, Dios es soberano. Además de lo ya dicho, en este llamado, por alguna razón puede haber como algo, podríamos pensar en el llamado que tuvo muchos años antes Samuel, que era un niño. Y cuando el Señor le llamó, él no reconoció la voz de Dios. Y lo llamó una vez, y lo llamó dos veces, y no reconoció la voz, pensaba que de pronto era Elí. Y finalmente Elí le da alguna instrucción y le dice quién le está llamando. Y al tercer llamado ya él responde
heme aquí. Y en este caso del llamado de Ananías, por alguna razón, de alguna manera que nosotros no sabemos, que aquí no nos la dice, que la sabe el Señor, él tenía alguna comunión ya con Dios, con el Señor, ya tenía alguna comunión, porque cuando Él lo llama, inmediatamente, aquí estoy Señor. O sea, eso fue el llamado, no se sobresaltó por ese llamado, no preguntó quién eres un ángel, o etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí estoy Señor. O sea, que reconocía la voz del Señor, o sea, que de alguna manera, que no la sabemos, algún día le preguntaremos en la eternidad a Ananías cómo fue eso, pero ya él sabía quién le estaba hablando, tenía claridad en ese sentido, y eso es como la providencia de Dios. También recuerda uno con alguna vez Elías, que tal vez se quejaba de que estaba solo, y Dios tenía por allá un viajado de gente, un viajado de sacerdotes que no habían caído, no habían estado delante de los Baales, y aquí también Dios tenía a este guardadito por ahí para su momento especial. Sí, digamos que esto que han mencionado nuestros hermanos son cosas que nosotros necesitamos recordar, y eso lo dijeron ellos de diferentes formas, pero cuando recibimos ese llamado de Dios a perseverar en situaciones incómodas, desafiantes, en donde nos inundan las dudas y tenemos una disposición reticente ante aquello a lo que Dios nos está guiando, ¿cierto? Y podemos dar un montón de razones, pero yo creo que va a ser muy bueno mientras intentamos, por la gracia de Dios, seguir perseverando en su gracia, recordar esas cosas que nos han compartido. Ahora, uno aquí también encuentra, como dijo Margarita al principio, esta transformación radical de Pablo, ¿cierto? De pasar de ser un perseguidor de la iglesia a ahora ser un cristiano perseverante en la gracia de Dios. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo ven que este pasaje nos ilustra el tipo de transformación radical que sucede en una persona que al mismo tiempo lo posibilita a perseverar en la gracia? Digamos, hay una cosa que a mí dos cosas que me llaman mucho la atención en este texto cuando pienso en esto, y es, ¿ustedes se dieron cuenta de qué fue lo primero que Ananías le dijo a Saulo? Le dijo, hermano Saulo. Hombre, después del poco de dudas bueno, yo no sé cuánto tiempo habrá estado quejándose delante de Dios, diciendo, no, pero ¿cómo me vas a mandar con ese man, ese asesino? Y lo primero que le dice es, hermano Saulo. Hombre, que alguien a quien yo he perseguido, que yo he maltratado, se acerque con tal fraternidad y cariño a decirme, hermano. Hombre, eso me tiene que animar mucho. Pero no les robo la palabra acá, quisiera escucharlos. Sobre el cambio radical. Sí, como qué cosas de ese cambio radical, todo lo que hay alrededor, son cosas que también el Señor va colocando que posibilita o ayuda, ¿no?, a perseverar en la gracia. Yo te ayudo. Como dice el político, excelente pregunta. Muchas veces uno no sabe, y la verdad, uno no sabe los caminos, uno no sabe para qué lo tiene preparado el Señor, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo. Y algo que le reveló el Señor Jesús a Ananías, ve porque él es mi instrumento escogido. O sea, Pablo no lo sabía. Pablo no sabía para qué estaba preparado. Pablo probablemente no sabía para qué estudió con Gamaliel, o para qué fue tan metódico con aprenderse la ley, y por qué fue tan incisivo en las cosas que hacía, de perseguir hasta con saña, y no. Mas sin embargo, él no sabía que era el instrumento escogido por Dios, y aquí se le está de alguna manera revelando, y de alguna manera pues ahí el mensajero era Ananías. El cambio probablemente, probablemente no, sin lugar a dudas había comenzado mucho antes, así él no lo supiera, pero ahí está.
El cambio había empezado muchísimo tiempo atrás, Pablo no lo sabía, pero estaba en las manos del Señor y a la verdad no podía resistirse. Bueno, Ay. yo quiero, perdón. Hay No algo, vaya a decir hay algo, amor, que me parece importante que lo retomemos acá. En este libro de Hechos nos encontramos con 3 Ananías. Ananías, que lo estamos viendo acá, que era una persona del común, tranquilo, un cristiano que venía a la iglesia, piadoso, dedicado al Señor. Tenemos el otro Ananías que junto con su esposa Zafira mienten en cuanto a una ocasión de una venta, eso está en los capitulitos ahí, y tenemos un tercer Ananías que es el sumo sacerdote. Ahorita, mi amor, tú les cuentas un poquito, que no recuerdo bien el suceso con el sumo sacerdote Ananías, pero para que no nos confundamos, ¿cierto? O sea, son 3 Ananías. Aquí estamos hablando de uno que, como ahorita nos lo ilustraba mi esposo, es un cristiano del común, ¿cierto? Pero tan lindo, tan piadoso, que Dios lo escogió para semejante tarea, pues. Entonces, retomando la pregunta de Jesús Samuel, hay algo que yo los animo, los exhorto. Yo pienso que esa transformación nace en los tiempos íntimos que nosotros tenemos con Dios, de oración y de lectura de la palabra del Señor. Vean lo que ahorita nos decía don Arnubio, muchas veces uno llega y lee algo de la palabra y uno dice, ay, pero yo ¿por qué estoy leyendo esto? Con seguridad va a llegar la persona, el amigo, el familiar, o vas a ver algo en redes sociales y eso te va a marcar y te va a llevar a ti a entender y te va a dar ese poder que da la palabra del Señor, esa claridad, ese discernimiento que solo lo da la palabra de Dios para actuar. Ejemplos tengo muchos de todo lo que Dios ha hecho, pero en una ocasión recuerdo mucho un capítulo en los Salmos que hablaba como de la maldad y la perversión del ser humano. Decía, no, es que Señor, son malos, son perversos, hacen esto y lo demás allá. Y yo decía, yo, ay, tan exagerado este salmista con todo eso. Bueno, pues no pasaron 3 horas y estaba leyendo un artículo que estaba relacionado con una costumbre que tienen en la India con los animales, pero una cosa pues horrorosa. Yo decía, ay, Señor, gracias, porque ya, si yo hubiera leído esto en mi entendimiento, yo me hubiera descompuesto, pues ¿cómo le hacen esto a estos animalitos? Increíble, tan, ¿cierto? Montó el movimiento anticrueldad animal, ¿cierto? Pero ya el Señor en la mañana había como preparado mi corazón frente a que entienda el pecado y la maldad que hay en nosotros. Entonces, mis amores, retomando lo inicial, guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón, atesorémosla. Cada pasaje fue puesto ahí de una manera preciosa y de una manera soberana para que en su tiempo produzca fruto, pero necesitamos leerla. Entonces yo pienso que el poder es en esa interacción permanente con la palabra y en la oración. Gracias. Yo quiero citar este versículo el versículo 9 dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y esto hablando en este contexto de la gracia del Señor, de perseverar en la gracia. Y lo primero es que este hombre quedó en shock, literalmente. Él quedó ahí él creyó que estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, él creyó que estaba respondiendo al llamado de Dios para su vida. Y él lo hizo con intención, con pasión, con todos los recursos, con poder religioso, con toda la fuerza. Y se encuentra con Dios, con Jesús, cuando le está diciendo, ¿por qué me persigues? Y como consecuencia está este espacio que yo lo podría pensar, si me permiten, lo que dice Lucas 15 del hijo pródigo cuando dice que vuelve sí. Y es este punto de inflexión donde él se queda sin comer y se queda ciego y no quiere beber porque él está en su corazón pensando, pues quiero pensar un poco él está en este estado de todo lo que he hecho era en contra de lo que yo creí que Dios me había llamado a hacer. Y entonces primero este medio de gracia
que nos brinda el Señor cuando a través de su palabra nos confronta y nos hace conocer que estamos caminando no hacia Él, sino contra Él, ¿no? Que estamos caminando tratando de hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que todos, por la gracia del Señor, tenemos tiempos como estos, y ojalá fuéramos tan contundentes como Pablo, un Pablo antes de los 3 días sin comer y un Pablo después. Pero infortunadamente todos no tenemos estas cualidades, pero sí tenemos el mismo Dios que hizo la obra en Pablo. Y creo que primero está eso, entender que esto que nos lleva al arrepentimiento, a volver en sí, es encontrarnos con el Señor de frente. Y en segundo lugar, esto de perseverar en la gracia, es la iglesia, ¿no? Porque Ananías es usado por Dios para confirmar la situación que estaba viviendo Pablo. Tal vez en esos 3 días pudo pensar, no, esto fue un accidente, me lo soñé, fue el rayo, yo estoy loco, si fuera paisa los frijoles, ¿cierto? Pero este encuentro con Ananías es una confirmación, es Dios enviando a alguien, validando lo que pasó y diciéndole lo que va a pasar, ¿no? Hablándole, tú eres mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo mostraré cuánto debe padecer por mí este hombre. Es como la instrucción. Entonces pienso en esos 2 medios, algo que decía mi esposa acá un poquito reforzado, y darnos tiempo de reflexionar en el texto cuando el texto irrumpe en nosotros y nos deja con ese ánimo de, hey, no me provoca nada, estoy atónito por lo que Dios ha hablado a mi vida. Y 2, es la iglesia usada por el Señor para seguirnos reforzando lo que Dios viene hablando a nuestra vida. Sí, eso que nos han compartido es muy valioso, ¿no? Por un lado, el reconocer que el creyente tiene deseos de ser transformado, ¿cierto? De poder crecer en madurez. Y que uno va a tener a veces que luchar con esa carga de decir, ¿yo por qué sigo con esto? Y uno va a tener que recordar que algunos de esos cambios que uno espera y que confía que el Señor haga en uno van a tomar tiempo. Pero a la vez está esta necesidad de poder estar dispuestos, abiertos a escuchar por dónde es que Dios me está llevando de la mano conforme a su gracia para facilitar esa transformación. Y también lo importante de una comunidad que te recibe, que te acompaña, que te cuida y que sirve como medio para tú sentirte pastoreado por Dios mismo. Ahora, hay una cosa más con la que yo creo que uno puede luchar durante este tiempo de transformación, que es toda la vida, y que yo veo que tanto Ananías como Pablo lo presentan de alguna manera, y es la lucha o la dificultad que a veces tenemos como personas, como hombres caídos que están siendo rescatados por el Señor, de recibir y aceptar la gracia de Dios tal y como es para perseverar. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes cómo ven esto en Ananías y en Pablo? Porque me parece que ambos están, de alguna manera tienen que enfrentar el mismo desafío. Yo creo que es un tema de obediencia en el caso de los dos. O sea, Ananías caminó en obediencia, como de pronto a oscuras, de pronto no sabía dónde iba a pisar, pero la obediencia fue mayor y le permitió vivir ese momento de gracia, pues la gracia que Dios le dio a él para poder acercarse a Pablo, y la gracia que le dio de que Pablo no lo matara, porque esa era una de las posibilidades, ¿cierto? Entonces, bueno, y en el caso de Pablo, el poder ya verse totalmente imposibilitado, o sea, ya no era en sus fuerzas, ya no podía ser más él, ya no era en su concepción, en su humanidad, no, ya era, Señor, como lo decía ahorita mi esposo, lo que hice, que yo pensé que era lo que te agradaba, ya me doy cuenta que no es verse ahí confrontado a tierra con eso. Entonces sí o sí tenía que agarrarse solo de la gracia del Señor. Amén.
Yo quiero que como que pensemos un poquito en, en que Ananías pues de entrada dijo que no, ¿cierto? Como nos lo decía don Arnubio ahora. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y luego diría, pero el Señor dijo, ve, coma, y le da un argumento. Y yo creo que ese momento de gracia se ve en el momento de yo no puedo ir, yo no quiero ir, eh, y es esa gracia expresada en el nuevo argumento de Dios, ¿no? Ve porque Él es, y es Dios expresando de alguna manera el nuevo nacimiento en futuro para Pablo, que todavía no se había visto, que no había acontecido. Pablo estaba choqueado con su pasado y con lo que venía caminando, y ese nuevo nacimiento llega justo a través de Ananías, y es la respuesta al bautismo. Y yo creo que esa obediencia que habla mi esposa, que observamos en Pablo y Ananías, es una respuesta, no es una obediencia externa, no es una obediencia para agradar a los hombres, no es una obediencia para obtener un ministerio, para obtener un reconocimiento, no es una obediencia obligada. La obediencia para mí que observamos en Ananías es una obediencia que responde al temor a Dios. Él le tiene miedo a un hombre, pero le tiene temor a Dios, que es todopoderoso, y en respuesta a eso él va donde Pablo. Y creo que la obediencia de Pablo es una respuesta a un Dios que lo colocó en contexto. He aquí yo soy Dios y he aquí tú eres el hombre. He aquí yo soy el creador y he aquí tú eres mi creación. Y yo soy quien determino qué, cómo, cuándo y dónde. Y yo creo que ese es el choque que hay ahí. Esa respuesta que observamos hacia el frente con el bautismo de Pablo, es esa respuesta: he perseguido a Dios, Señor, yo me rindo, es como tú digas. Por un momento quisiera recalcar la obra del Espíritu Santo, y que en estos casos, y lo muestra en Hechos, es como de ya para allá. O sea, llega el Espíritu Santo y muchos le reciben, es visible, se oye el estruendo, y inmediatamente hay una manifestación hablando otros idiomas, y entonces ante una crítica o una burla, ahí tenemos una manifestación para mí mucho más grande, que es el Pedro predicando, el Pedro confrontando, y de alguna manera eso fue como de ya para allá. Y aquí también en el caso de Pablo vemos también eso, o sea, del ya para allá. O sea, recibe el Espíritu Santo, y como en ese orden, al instante recupera su salud o recupera la visión, recobra la vista, se levanta, es bautizado. Yo diría que es como que fue en ese orden: es bautizado, toma alimento, recupera fuerzas, comparte con los discípulos, y dice, enseguida se puso a predicar de Jesús. O sea, fue como de allá para allá. Hay algo que decir. A mí el Señor Jesús me acaba de decir que yo soy un discípulo, y un discípulo no puede estar como callado, como quieto, como tal, no. Ya el momento del shock pasó, y esta es mi nueva vida, mi nueva realidad. Más adelante, mucho tiempo después de que le hayan pasado ya muchos azotes, naufragios, después de que lo hayan perseguido, que lo hayan metido a la cárcel, él le va a decir a su discípulo: he peleado la buena batalla, ya estoy como entregando la estafeta, ya viene otro más joven, y que seguirá dando esta lucha. Él lo hizo por toda su vida, y toda la vida caminó en fe, toda la vida defendió el Evangelio, y toda la vida, de alguna manera, como fuera, en las buenas o en las malas, con provisión o sin provisión, vivió de la gracia del Señor. Así que muy confrontador el encontrar esto. No todos somos Saulos o Pablos. Dios trata con todos y cada uno de nosotros de una manera distinta, y casi que es estar como ahí, atentos, pendientes. Heme aquí, Señor, envíame a mí.
Yo no sé si ustedes han percibido como yo que sus respuestas, aunque sí es cierto que parten de la escritura, han ido deslizando cosas de su propia experiencia con Dios. Entonces, hay dos preguntas obligadas, ya habiéndonos dado cuenta de eso, ¿no? Y una es, ¿ustedes recuerdan una situación muy concreta? Una sola, de pronto han sido varias, pero una sola, en la que se hayan visto como Ananías. Y nos la podrían contar, digamos, ya de forma retrospectiva, ¿no? Como, bueno, yo me estaba quejando con Dios de esto, esta era mi duda, Dios me trató así, me movió así. Sí, pues contarnos ahí Bueno, una... Ajá. la experiencia de pronto más significativa fue en el año 1998. Yo creo que aquí algunos no habían ni nacido. En ese año yo estaba yendo a una iglesia y viene un señor que se enamoró del Señor, es que a la sinagoga y tan descarado. Bueno, bueno, tranquilo amor, ahorita en la casa. Y estaba un señor conocido del Evangelio, se enamoró profundamente del Señor y era fiel en la iglesia, juicioso, de todo. Pero él era muy nuevo y él quería evangelizar a unos jóvenes de su cuadra. Entonces me dijo, Márgara, venga, yo quiero que usted me ayude con estos jóvenes, ¿para que vamos a evangelizarlos? Yo muy animada le dije que sí y me fui para allá. Al cabo yo empecé a enseñarles a ellos todos los viernes en la noche, estudiábamos la palabra, era como una especie de discipulado. Al poco tiempo me empecé a dar cuenta que ellos eran de una de las bandas de Enciso. Allá estaban los Conejos y los del Zafra. Y yo estaba con, bueno, por temas de seguridad, cambiemos el nombre, y qué pena, bueno, no. Estaban, y, y ya luego empecé a vivir situaciones más angustiantes. Bueno, el grupo fue creciendo, fue muy bonito. Y entonces nos facilitaron, pues uno de los papás de los muchachos nos dijeron, vengan, ¿por qué no vamos para la escuela? Y en la escuela nos prestan el salón para hacer la reunión, porque ya no cabíamos en la sala donde estábamos. Empezamos en la escuela. 2 ocasiones me tocaron balaceras. Y mi mamá nunca supo, yo a mi mamá nunca le conté, sino ya cuando ya terminó como toda esa etapa. Pero entonces cuando yo fui invitada, yo fui muy feliz. Pues yo dije, ay, qué rico era enseñar la palabra. Pero ya cuando me di cuenta de a quiénes les estaba enseñando, el temor que me invadió fue inmenso, porque las situaciones eran todas alrededor de delincuencia, de prostitución, de droga, y Dios me dio la sabiduría para poder hablar con ellos. Realmente es Dios extendiendo su gracia. No solamente alcanzó a los jóvenes, alcanzó a sus familias. De ellos, hoy no conozco a ninguno que esté congregándose en una iglesia, pero están vivos. Ellos lo más posible es que iban a morir muy pronto. Están vivos, me los he encontrado en la calle, los saludo, me lleno de alegría, de gozo, muchos con hijos, gordos, lindos. Entonces, no ellos, entonces da una alegría verlos, porque cuando los conocí eran consumidores de droga, entonces estaban flaquitos, acabados, súper mal. Entonces, gracias a Dios, creo que esa fue una extensión de la misericordia del Señor. Bueno, yo tengo otro caso, no es tan agresivo, el mío es menos. Es un amigo cercano, aún sigue siendo mi amigo. En ese momento de la vida, él era una persona muy hacia una línea racional muy alta. No, él había intentado muchas cosas, diferentes prácticas, tratando de buscar respuesta, pues como para los vacíos del alma, estos que bien afirmamos tienen forma de Jesús. Y para mí era muy difícil, yo omitía y eludía muchas veces conversaciones cristianas con esta persona, porque yo no quería entrar en argumentos, en una lucha de argumentos. Pero digamos, en el tiempo que compartí cerca a esta persona, poco a poco fue surgiendo él contándome sus historias, cómo se acercó al budismo, cómo se acercó al hinduismo y cosas así, y todo lo que había leído de eso. Entonces
Yo sentía como, yo lo escuchaba, pero yo no quería decir Jesús es la respuesta, no. Yo estaba ahí como contenido y estuve contenido, ponle 6 meses. Pero llegó el momento que fue algo que yo creo que Dios hizo. Estábamos en la sala y, ¡tran! Y yo empecé a hablar del Evangelio y él empezó a preguntar y yo a responder y a preguntar y a responder. Y bueno, por gracia del Señor pude ver a esta persona acercarse al Señor, responder al Evangelio. Hasta mi último contacto con él está yendo a la iglesia, pero es esto, a veces él también pudo haber pensado, es que Pablo sabe mucho, es que Pablo estudió con Gamaliel, es que Pablo tiene todos los argumentos del mundo, además de que puede meterme a la cárcel, ¿cierto? Pero también animarlos a eso, desde mi perspectiva, y es, tenemos estos amigos que son muy curiosos y casi estos más escépticos son muy buenos futuros creyentes, porque son muy estudiosos, leen, están leyendo lo que no es, pero tienen anhelo y a veces ese comezón que tiene falta de ser dirigido. Y ahí nosotros debemos tomar valor como Ananías y hablarles del Señor sin temor ni temblor, que Dios se va a glorificar a través de eso. Seguramente todos tenemos alguna historia de esas o varias. Alguna vez en otra iglesia donde, digamos, conocí al Señor y está ubicada por allá en el centro, en aquel tiempo era zona de tolerancia, hoy sigue, hoy es peor, pero allá está la iglesia. Y en ese tiempo se hacían campañas, algo que ahora no se hace como mucho, pero eran campañas que uno como que invitaba y a las 7 nos encerramos y alguna vez se nos coló alguien. Entonces todos preocupados porque el hombre, me perdona si me expreso mal, era un moreno, así se veía pues que probablemente de la calle, le faltaba un ojito, pero no como yo que tengo el ojito ahí, sino que tenía el hueco, ese man se veía muy macabro. Y entonces, y huelía, pues, olía, perdón, algo desagradable, entonces todos como que nos hacíamos ahí atentos, pero conservando la distancia. Y en algún momento, pues ahí el pastor como que me dio el codazo, no ni siquiera me dijo, no, que me dio el codazo como que me le acercara en el momento aquel, pues que todos hablan de o llaman, o ustedes no sé si lo han escuchado, después de que, momento de que se invita, que acepten al Señor. Y bueno, yo finalmente me le acerqué, no le dije absolutamente nada, simplemente estuve como al lado de él y le coloqué la mano, así como en el hombro, y él fue de los que levantó la mano y asustados. Yo creo que nadie le dijo nada y finalmente, bueno, eso terminó. Como 3 meses después volvió a la iglesia, completamente diferente. Yo estoy seguro que ese día, pues directamente a él, yo no le dije nada, nadie le dijo nada. Volvió completamente diferente, se había como organizado el ojo, se había bien vestido o moderadamente vestido, aseado, era otra persona, físicamente era otra persona y digamos que yo entendí que el Señor estaba haciendo la obra en él y que seguramente ya alguien por fin le había hablado directamente y probablemente no le han puesto la mano, sino que ya alguien tal vez le había abrazado y que seguramente alguien ya tenía un Ananías que le estaba guiando, pero fue un momento de esos de confrontación como que uno, bueno, no tengo sino buenas palabras ¿para quién? Para los amigos o tal. Pues ahí el Señor colocó a alguien que tal vez nadie quería y él ahí lo tenía. Y no sé qué más pasó con él, pero da uno fe como que el Señor empezó la obra en él. Sí, el señor Arnullo dijo algo que yo creo que ahí muchos de los que estamos aquí pues nos encontramos, ¿no? Y es que varios podemos tener experiencias similares en las que estamos siendo llamados por el Señor como llamó a Ananías. Puede que sea esta misma semana que has tenido esa misma lucha y de pronto escuchar de estas experiencias, ¿no? Puede ayudarle a uno a pensar como, creo que el Señor me está llamando por aquí, la cosa está dura, hombre, pero entiendo un poco mejor, ¿no? De
cuál debería ser mi disposición, qué es lo que el Señor puede estar haciendo y que no estoy entendiendo. Am, ¿Cuáles son mis propias dudas? ¿Qué es aquello en lo que necesito que el Señor me anime también para perseverar en la gracia cuando me está llamando a eso tan desafiante e incómodo? Pero está Pablo, ¿cierto? Y yo creo que también hay varias situaciones en las que nosotros nos hemos visto como Pablo y el Señor nos ha mandado un Ananías. ¿Tienen alguna experiencia de esas que nos quisieran contar? En las que ustedes se han visto como Pablo y el Señor les ha mandado un Ananías. E incluso dicen, no, Señor, pero ¿por qué me manda esta semana ahora? Sí. Bueno, digamos que no fue tanto que Ananías fue a mi casa, pero yo sí estaba como ovejita negra, un poquito descarriado, y fue muy particular, realmente, porque la frase que la persona usó fue, no se me olvida, y eres como, por fuera eres una armadura que brilla, pero por dentro eres una armadura oxidada. Y claro, la abracé y le di las gracias. Realmente yo me sentí muy confrontado y de alguna manera ofendido. Y está bien que no pasé 3 días sin comer y esto, pero se nota, ¿cierto? Que es difícil para mí eso. Pero realmente eso fue suficiente. El Señor, esa persona se acerca a mi vida y yo me vi movido después de esta expresión a hacer cambios, porque básicamente lo que el Señor estaba denunciando en ese momento era que yo estaba tenía una fe muy religiosa, estaba muy como contento de servir al Señor y sentía que estaba caminando bien en los caminos del Señor porque servía públicamente al Señor, pero realmente mi corazón no estaba rendido al Señor. Entonces esa armadura oxidada eran muchas cosas que tenía que resolver, y el llamado que el Señor me hizo en ese momento me llevó a entregar todo lo que hacía. Me quedé en break, en stand-by un tiempo, y fue muy duro, fue muy duro, pero fue muy bonito recibir esa exhortación del Señor y por gracia de él poder como responder a ella, ¿no? Porque finalmente podemos elegir qué escuchar y qué no escuchar, pero gracias al Señor esa vez yo pude como aceptar lo que me estaba diciendo y filtrarlo en mi corazón y reconocer que había cosas que hacer, ¿no? Pues Jesús Samuel, a mí me pasó muy particular y fue con una canción. Entonces, a mí realmente yo puedo decir, Dios usó en ese momento preciso esa canción para tocar mi vida y para jalarme, pues como zarandearme, eso. Todos los días pues iba para la universidad, yo tenía clase de 7 de la mañana, entonces eran como las 6:15 y mi mamá tenía prendida la emisora cristiana. Cuando entré a la cocina estaba sonando una canción de Marcos Vidal que se llama El Milagro. Yo entré a la cocina y tan pronto yo entré, yo lo único que sentí fue, o sea, no, lo único que yo pude hacer fue arrodillarme, y me dio un dolor tan profundo porque era como ven, yo voy a sanarte, vuelve al redil, vuelve al redil, vuelve al redil, o sea, no más, porque lo que yo hice en ese momento, yo estaba como indiferente, pues yo iba a la iglesia normal, pero yo era como fría, pues como que era de pronto, como mi esposo también lo dice, como muy religioso, muy legalista, pero yo estaba era como relajada, como desentendida de alguna manera. Pero ya luego, pero eso no es así, es tan así, eso tiene algo muy profundo en el corazón, que puede ser amargura o nuestro orgullo, tantas cosas pues que Dios trata en nuestro corazón. Entonces, Jesús Samuel, para mí eso me pasó, que yo te lo puedo decir, fue como Dios hablándome a través de esa canción, pero obviamente yo he tenido
hombres y mujeres hermosos que me han pastoreado y me han acompañado en momentos difíciles, en luchas complejas, aun que leo algo de la palabra y no lo entiendo o me enojo, ay, pero ¿qué es eso, no? ¿Pero por qué? Y un hermano me lo explica, o una líder en su momento también fue muy linda para instruirme en la palabra. Entonces, sí, la comunidad tiene un valor hermoso en ese sentido, pero para mí en ese momento fue como esa canción. Pues yo no sé, yo tengo una Ananías en la casa. Ella sí, ¿qué hermano Arnubio? No, María Eugenia, mi esposa, ella es de alguna manera esa persona que sabe animar de buena y de mala manera, pero es ánimo, ¿cierto? Y que sabe confrontar de buena y mala manera, siempre para construir, pero ahí está ella. Yo creo que es la persona que más me ha acompañado. Probablemente ella no me presentó el Evangelio, no me presentó al Señor, no me habló del Señor. Sin embargo, alguna vez me tendió una emboscada y yo iba a visitarla a ella y terminé en una iglesia y terminé alabando y orando al Señor y dando un paso de fe, y ella de alguna manera cada día me lo recuerda. Cada quien tendrá su Ananías y el Señor proveerá también para eso. Y si es una persona así tan cercana, tan del corazón y que te conoce, que probablemente aparte del Señor puede ser la persona que más te conozca, amén, bienvenida sea esa persona en su vida. Y aquí creo que la mayoría están esperando, aún no tienen a esa o a ese Ananías. Pídanselo al Señor. Bueno, eso nos muestra desafíos, ¿no?, que uno puede enfrentar cuando intenta perseverar en la gracia, el no darse cuenta de la situación real en la que está mi corazón, ¿no? Como decía Giovanni, que le tuvieron que decir, si por fuera eres una armadura brillante, pero por dentro está oxidado. A Margarita, que nos estaba contando que pues iba a la iglesia normalito, como si nada, pero ese asunto de creer que el Señor la iba a restaurar, la desarmó. Y evidenció que la cosa no estaba tan bien como ella pensaba. Y el señor Arnubio acá que nos menciona que a veces el Señor tiene que hacernos emboscadas, ¿no? De llevarnos por caminos insospechados, pero que por ahí es por donde necesitamos andar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, cuando nosotros miramos este texto, ¿no?, considerando lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuáles serían algunos de los desafíos más comunes que tenemos que enfrentar en ese camino de perseverar? ¿Y cómo podemos abordarlos? El señor Arnubio mencionó uno, ¿no? La esposa, el cónyuge que está ahí dándole donde duele, donde incomoda. Yo veo desafíos desde el texto, pues claro, el tema de obedecer, el tema de que a Pablo lo encontraron orando, ¿cómo nos encontrarían a nosotros o cómo me encontrarían a mí? También es un buen desafío. Siempre pienso que, y se lo digo mucho a mi esposa, no oramos lo suficiente, porque uno empieza a orar y entre más ora, como que más motivos de oración surgen. Entonces yo creo que el tema de orar me parece importante, y el tema de ser llenos por el Espíritu Santo, que cita que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero Efesios nos dice a nosotros que no nos embriaguemos con vino, más bien seamos llenos. Nos está hablando de estar en este constante someternos a la voluntad del Señor, y que el Señor sea el que gobierne nuestra vida. Y creo que son tres desafíos muy, muy grandes que no podemos enfrentar solos, y ahí entra esto del Evangelio, ¿cierto? Sin mí nada podéis hacer. Si estás en mí y permaneces en mí, llevarás mucho fruto. Y esto me habla de
de estar, esta necesidad de estar pegados a Cristo, de estar dependientes de Cristo y de aceptar nuestra necesidad de Cristo para poder obedecer, para poder orar y para poder someternos al texto bíblico. Yo lo vería como de esa manera, desde el texto. Y para mí, totalmente desafiado en esta dependencia de Cristo, en que mis oraciones no son perfectas, en que mi obediencia es imperfecta y que mi obediencia falla y que mi obediencia muchas veces está supeditada a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi antropocentrismo, a mi amor por mí mismo. Entonces, todo esto me lleva a pensar, necesitamos someternos al Señor y que sea nuestro buen Dios que nos ayude a orar y a obedecer su palabra. Para mí, Jesús Samuel, perseverar en la gracia es sinónimo de confiar. Eh, a- en ese momento todos estamos sentaditos y ninguno está pensando, ay, ¿será que se me va a partir la silla? ¿Se va a quebrar la pata? No, estamos sentados confiados, ¿cierto? Ese es mi mayor reto día a día, confiar. O sea, Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe cómo lo hace, Dios sabe las maneras que usa. Como nos ilustraba don Arnubio, Pablo, de más que nos imaginó lo que debía significar para él sus tiempos con Gamaliel, su ser tan metódico, ¿cierto? Son cosas que él de pronto no tenía en su panorama, pero Dios sí. Entonces, para mí, perseverar en la gracia incluye necesariamente confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en sus... Y es un reto, porque es que humanamente tenemos mejores, entre comillas, maneras de hacer las cosas. No, Señor, pero es que sería más fácil, es que esto sería más bueno, no, es que, ¿qué tal te parece? Y no, Dios sabe por qué permite todo, es confiar en Él. Ay, yo quiero decir una cosita que pensé justo ahora que mencionaste eso de confiar y es, claro, Pablo tuvo que confiar en la visión que le había visto provenía de Dios, ¿no? Que el Señor iba a enviar a alguien llamado Ananías a sanarlo y se quedó esperando a que llegara, ¿no? Ananías también tuvo que confiar en que de verdad no le iba a pasar nada cuando fuera donde ese hombre, ¿no? Pero también Pablo tenía que confiar en que el hombre que iba a enviar era hermano suyo en Cristo y que podía hacer algo por él. Y que Ananías también tenía que confiar en que él podía hacer algo por Pablo, ¿no? Y uno ve aquí varias formas en las que definitivamente la confianza en Dios, en lo que Él puede hacer, es fundamental para perseverar en la gracia. O sea, ustedes piensen cómo sería diferente su perseverancia en la gracia si ustedes confiaran y creyeran de verdad que la persona que está al lado suyo la puede usar Dios para cuidar, para pastorear. Imagínate que, que Lady esté pensando, oye, yo creo que el Señor sí puede usar a Adonis para ayudarme a perseverar. Y cierto, o sea, la cosa cambia, radical. Es un cambio radical en cómo uno, sí, al final, digamos, uno sí hace algunos esfuerzos basados en la gracia que ha recibido, pero cómo cambia, ¿no? De ver que la gracia de Dios se manifiesta en una persona de carne y hueso que el Señor está poniendo al lado mío también, ¿no? Muy bien. Dice que en el mundo tendréis aflicciones y eso es verídico, pues. No lo experimentamos, lo vemos en otros, lo escuchamos, casi que lo leemos, pero nuestra confianza, nuevamente la palabra es que el Señor me sostendrá, el Señor me mantendrá en su gozo, Él cuidará de mí, tal vez Él proveerá, Él acompañará, Él aconsejará, Él sustentará, sostendrá, todas esas. Son convicciones, sí, en Él, esperar en Él
y depender de Él. Creo que eso Pablo en ese momento tal vez no lo sabía, probablemente lo sospechaba, que el rol en que él estuvo hace unos días, otro lo asumiría, y efectivamente así fue y lo encontró por toda parte, pero él se mantuvo, siguió adelante en el nombre del Señor. Hay una última pregunta, y eso tiene que ver con cómo cierra nuestro pasaje. Y es que Pablo termina recibiendo alimento, recobra las fuerzas y es recibido por los discípulos y pasan varios días con ellos. Y la pregunta que surge de allí es, ¿cómo nos aseguramos, cada uno de los que estamos acá, a que nuestra iglesia sea un lugar donde las personas se sientan acogidas y apoyadas para perseverar en la gracia de Dios? Muy interesante. Sí, ese es un trabajo que es como todo, hay que practicar, soltar el miedo. Yo no sé si han visto un pequeño videíto que es un señor que tiene siempre sus manos en el bolsillo y alguien se va a caer y la persona se cae y él no alcanza y ya luego se da cuenta que la clave está en sacar las manos. Entonces logra ayudar al que se va a caer, logra detener el cochecito que viene rodando, ¿cierto? Es ejercitarnos en eso, sacar las manos del bolsillo y extenderlas para un saludo, para un abrazo. Hay veces que nosotros vemos que uno de nuestros hermanos está triste y nos da pena preguntarle, pero si nosotros lo vimos, láncese y pregúntele, hermanito, ¿usted cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? Cualquier pregunta, ¿cierto? Que pueda romper de pronto en esa personita esa situación. Creo que es muy importante hacer preguntas también un poco más osadas, ¿cierto? ¿Cómo te está yendo con esta situación? Que pues en el caso que ya conozcamos detalles, no obviarlo, porque realmente hay luchas muy grandes que tienen las personas y, y vernos en la iglesia de pronto nos limita a ir más allá, pero si preguntamos se puede prestar para algo adicional. Entonces creo que saquemos las manitos de nuestros bolsillos, saludemos, preguntemos, inquietémonos y botemos la pena, porque es que eso nos ayuda a crecer como hermanos, a sentirnos también como amados y tener la oportunidad de amar a otros. Gracias. Saquemos la mano de los bolsillos, por favor. Aquí dice que estaba con los discípulos, pero esos discípulos no eran el combo de los 12, pues, ni tampoco de los 120. Estos eran nuevos creyentes que están allí, y yo creo que eso nos anima a nosotros a pensarnos que la responsabilidad de recibir a los nuevos hermanos, a los que llegan a la iglesia, a los que llegan a la fe, no está solo en el grupo que nosotros entre comillas consideramos líderes, pastores, ancianos, sino que la iglesia tiene una responsabilidad y es discipularse a sí misma. Somos una comunidad de creyentes y eso nos pone como pares. Somos real sacerdocio, nación santa. Nosotros creemos que todos los creyentes somos sacerdocio, somos sacerdotes y tenemos estos dones del Espíritu Santo que nos permiten animar la fe unos a otros, acompañarnos unos a otros, y claramente habrá momentos donde diremos a nuestro hermano: necesitas buscar consejería con otra persona o apoyo en oración, pero yo diría a esto de sacar las manos no esperes que saque las manos otros, sino que sácalas tú, porque la respuesta del Señor para otros está en nosotros mismos. Para los que ya han pasado por el curso de membresía, allí lo mencionamos de la forma o de la invitación aquella de practicar eso de los unos a los otros que están en la palabra, que no son pocos, que no son sugerencias, que son mandamientos,
y que es evidente que solamente se pueden desarrollar o se pueden cumplir dentro de una comunidad. A los que no hayan ido al curso de membresía, pidan por ahí una copia en la iglesia, mándenme los unos a los otros y ahí tendrá una cantidad de formas de practicar eso que empezó a hacer Pablo ahí en el día cero de su conversión, el hacer comunidad y a amarse unos a otros. Bueno, nosotros, el grupito de Sin Filtros, el pastor Efraín, hemos estado orando mucho, ¿no?, por esos encuentros, que formatos como estos ayuden, ¿no?, no solamente a acercarnos a la Escritura, sino a ver formas en las que el Señor va tratando con su pueblo, cómo nosotros respondemos, qué es lo que el Señor está haciendo, y que puedan probar ustedes mismos también cómo es que la gracia de Dios es manifiesta en nuestras vidas. Y acá hemos abordado, ¿no? Sí, Hay algo que también podemos hacer, no nos dé pena mandar las peticiones de oración al chat de oración. Esa es una manera en la que nos conectamos. A mí, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que dicen, Márgara, ¿cómo siguió tu hermana? Ve, Márgara, ¿cómo siguió tu mamá? Porque algún día en el chat puse algo así. O conectarnos a Fuerza de Oración los miércoles que estamos interactuando. El viernes. Y los viernes también. Y es súper lindo porque ahí estamos orando, alrededor de la palabra estamos orando. Esos son espacios que de pronto también nos van acercando, porque así como es muy bueno sacarnos las manitos y ayudarle al otro, también es muy importante dejar un poquito el orgullo o la pena o la timidez y decirle al otro, ven, ora por mí. Entonces de pronto yo llegaría a decirle a don Arnulfo, vea, tan amable, ore por mí, es más difícil, pero en el chat es más fácil. Entonces uno le manda la oración a los pastores, ay pastores, tan amable para que oren por mí, ellos lo publican y todos vamos a estar orando por esa necesidad. Esos también son herramientas que en la iglesia tenemos, que son prácticas y nos van acercando. Sí, hemos visto, ¿no? Hemos explorado formas en las que la gracia de Dios fue manifiesta en Ananías, en Pablo, en Giovanni, en Margarita, en Arnubio. Y seguramente eso les ayuda a ustedes a darse cuenta también de diferentes formas en las que seguramente la gracia de Dios ha sido manifiesta delante de ustedes y de pronto no se habían percatado, ¿cierto? Entonces los animo a que juntos sigamos perseverando en la fe.